Bienvenidos a Más Negocios en nuestra especial de fin de año. Gracias por estarnos sintonizando, gracias por compartir nuestra transmisión, gracias por estar con nosotros en este programa, todos estos programas que hemos preparado para ustedes con mucho cariño, esperando darles una pequeña muestra de lo que hacemos en Más Negocios para quienes no nos han conocido y para quienes ya nos conocen, para recordar algunos temas. Así que por favor síganos recomendando y síganos escuchando. Hoy vamos a tocar dos temas muy interesantes. Hubo una entrevista que hicimos con Juan Ignacio Ardón, en el cual estuvimos hablando acerca de cómo resolver conflictos, especialmente cuando hablamos de empresas familiares. De por sí, resolver conflictos pues tiene sus complicaciones, pero cómo hacerlo y hacerlo de manera efectiva y sobre todo cuando hablamos de empresas familiares. Así que escuchemos lo que hablamos en esta entrevista. Regresamos a Más Negocios y ya está con nosotros nuestro invitado Juan Ignacio Ardón. Es psicólogo clínico, director y psicoterapeuta de Think. Tiene una licenciatura en psicología clínica y una maestría en filosofía y además es catedrático universitario en la Universidad Francisco Marroquín. Muy buenas noches, Juan Ignacio, bienvenido. Buenas noches, gracias. Nos hacen una pregunta y tú dime por dónde empezamos. La pregunta es, ¿cómo podríamos organizarnos cuando los que no saben nada del negocio quieren tener mayor poder? Y entonces tal vez podemos resolver esta pregunta con ¿qué es un conflicto? ¿Y cuándo sabemos que estamos en un conflicto? Para que justamente empecemos a definir los conceptos. Un conflicto es cuando dos personas, que yo voy a utilizar el término para hablar de dos personas, vamos a hablar de dos conciencias, porque van a ver qué interesante va a ser eso. Cuando dos conciencias están en una posición antagónica, considerando que para uno hay que irse por un lado y para el otro hay que irse por otro lado. Y entonces están casi convencidos ambos que su postura es la correcta. Entonces entran en conflicto porque se contradicen en el propósito o en lo que haya que resolver. ¿Por qué hablar de conciencias y no personas, Juan Ignacio? Porque quiero ser enfático que justamente en los conflictos tenemos dos variables fundamentales. Tenemos la variable de lo técnico, que es el conflicto per se, digamos, el problema que queremos resolver. Pero tenemos también lo emocional, que es lo que corresponde a cada conciencia. Es decir, entonces nosotros en un conflicto siempre tenemos lo técnico y lo emocional. Y eso emocional es lo que es el ingrediente que agregan las dos conciencias en conflicto, que justamente es lo que nos va a provocar que el conflicto sea mayor o menor. Entonces ahí es donde podemos hablar de niveles de conflictividad, porque el conflicto per se, digamos, la discusión per se de la disyuntiva, ahí no podemos medir si el conflicto es grande o no, porque a veces un conflicto que puede parecer inmensamente tremendo, ¿no? Es un conflicto grande. No, el conflicto se mide su magnitud en relación a las conciencias que están en juego, qué tan emocionales están o no, cómo están manejando sus emociones, que son las variables que entran en juego de forma complicada o el ingrediente peligroso a la hora de una resolución de conflictos mal llevada o bien llevada. Entonces, hay dos conciencias. Está lo técnico, que si pudiéramos quitar las emociones es como resolver una ecuación. Exacto. Aquí en Guatemala es una costumbre que nos dicen que no se debe hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. ¿Por qué? Porque son los temas más emocionales. Son los temas donde las conciencias entran más en emoción, entonces los conflictos se hacen más grandes. Si nosotros fuésemos menos emocionales, es decir, o pudiéramos administrar mejor nuestras emociones, esos conflictos no serían grandes. Podríamos hablar perfectamente tanto de política, como de religión, como de fútbol. Ahora, el problema es justamente cómo cada conciencia administra sus emociones. Entonces, si solo fuese un tema técnico, si cada conciencia en juego administra perfectamente sus emociones, un conflicto que puede parecer grande, puede ser un tema como complicado, se resuelve relativamente fácil. O sea, nunca le hemos entrado a una ecuación con enojo sino vemos cómo resolver una ecuación. Sin embargo, cuando entra la parte emocional, que es la que aportan las conciencias, es cuando ya se hace una mezcla y si pudiéramos usar una analogía, y no sé si está correcta, es como que se empieza a poner nublado o con neblina el panorama. Exactamente. Empieza a ponerse nublado el panorama y entonces empiezo a perder también el propósito, porque también cómo maneja la otra persona el conflicto empieza a repercutir en cómo manejo yo el conflicto, empiezo yo ya no a responsabilizarme de mis emociones, entonces empiezo a considerar que la otra persona está en una postura que me hace sentir mal, entonces de pronto perdemos el norte y ya ni siquiera estamos buscando resolver el conflicto técnico per se de lo que estamos discutiendo, encontrando la solución o buscando la solución, sino que paramos
tratando de tener la razón o tratando de someter al otro o tratando de que apuro tú el otro me diga que tengo la razón. De hecho, yo he trabajado con personas en el ámbito clínico que me dicen, a veces yo ya me di cuenta que mi esposa o mi esposo tienen la razón, pero yo no se lo quiero dar, yo no quiero aceptar. Es decir, ya estamos hablando de un nivel en donde las emociones se apoderaron tanto del conflicto que perdemos el objetivo de resolverlo. Y esa es una pésima resolución de conflictos. ¿Qué pasa cuando es al revés? Juan Ignacio, sucede lo mismo, es cuando dices, esta persona siempre cree tener la razón, que ya no me importa si tiene razón o no. O sea, sí, digamos, ya obviamente ahí estamos optando por la resignación ante una conciencia que ya consideramos y estamos juzgando como completamente cerrada, cuando sí podríamos aplicar algunas técnicas para ver si es cierto o no y para que tenga que verdaderamente probar que tiene la razón. Ahora, si hay una persona que está aferrada siempre irracionalmente a que tiene la razón, también hay algunas técnicas para resolver ese conflicto. Obviamente la mejor recomendación es que si estamos frente a alguien que siempre irracionalmente considera tener la razón, es mejor la prevención y no tener una relación con esa persona, porque las relaciones se caracterizan por convivencia y resolución de conflictos. Es decir, toda relación va a tener convivencia y tarde o temprano, porque somos conciencias, vamos a encontrar difícil o casi imposible que en una relación, cualquier tipo de relación de conciencias, todo vaya en armonía. Claro. De hecho sería raro, ¿no? Sería hasta como casi imposible. Alguien ahí está dominando y todos son seguidores, es casi imposible. De hecho vamos a tener convivencia y después resolución de conflictos. Que es parte de una relación. Es parte de una relación, parte de nosotros, es normal en nuestra convivencia que haya un momento donde estemos en posiciones antagónicas. En toda relación hay convivencia y resolución de conflictos. Sin embargo, culturalmente, y hay culturas más proclives a esto que otras, es rehuir al conflicto. O sea, es evitar el conflicto. Es no ponerlo como tal y resolverlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta conciencia que está cediendo o que está... Porque por un lado piensa que eso es mejor. Claro. El problema es que sí es cierto que en muchas ocasiones hay conciencias que suelen ser sumamente impositivas y difíciles para resolver el conflicto. Y a veces eso es incluso una técnica engañosa, tramposa, porque provoca esas reacciones y hay personas que caen en la trampa, porque al final de cuentas se quedan montados en el privilegio, porque dicen, bueno, mejor ya ni le digamos nada. El problema de esa supuesta prevención, porque eso no es una prevención, esa es una evitación del conflicto, es decir, estoy evadiendo el conflicto, pero realmente lo que estoy haciendo es ahogando mi punto de vista, buscando lo que yo considero que es lo razonable, ante el sometimiento de otra persona, que le paro dando la razón para evitar conflicto. Eso es incluso es un ataque hasta mi propia autoestima, ¿no? Incluso hasta, o sea, puedo llegar a si lo hago sistemáticamente, voy minando mi autoestima. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, bueno, nos hablan acerca de cuando alguien que no tiene el conocimiento quiere mayor poder. ¿Cómo resolver o cómo lidiar con esto? Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué se puede hacer? Si yo estoy en una subgerencia, o sea, en una gerencia bajo la gerencia general, cuando observa que la dueña es inteligente, culta y la pareja muy inculta, impulsiva e ignorante y trata de tener protagonismo, y se inmiscuye en toda la estrategia de mi departamento y además de interferir en la mayoría de los puestos. O sea, se mete en todos lados y también en mi gerencia. Esa es una de las preguntas. Y una persona que está tomando decisiones en un negocio familiar, toma decisiones financieras, no son las más adecuadas y esto ha generado tensión en la familia, pero no hace caso a los consejos del papá. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué hacer al respecto? Entonces, cuando regresemos del corte, hablemos. Perfecto. Porque al final estamos hablando de conciencias resolviendo conflictos. Perfecto. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Philip Morris International nos comparte que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen una larga historia en el mejoramiento de la salud pública.
¿Por qué no habría de extenderse este principio a la aplicación de nuevas tecnologías con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el tabaquismo? Si quieres saber más de su propuesta de un futuro libre de humo, visita la página pmi.com o pmiscience.com. Estás escuchando el especial de fin de año de Más Negocios, solo por Libertópolis. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Juan Ignacio Ardón acerca de cómo resolver conflictos. Y quedamos con varias preguntas, Juan Ignacio, respecto a los conflictos. ¿Qué podríamos responderle a estas personas? Bueno, algo general que nos puede servir muchísimo es que, como estábamos diciendo, cuando estamos en conflicto o cuando hay un conflicto hay dos posturas, dos conciencias en juego. Ahora, dos conciencias en juego van a poder resolver un conflicto si tienen un referente. Porque ante la pregunta de quién tiene la razón en estas dos conciencias, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta es quién tiene la razón, aquel que esté apegado al referente. ¿Pero cuál es el referente? Exacto. El que esté apegado a la realidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que un conflicto se va a resolver sin que una de las dos conciencias tenga que ceder o que ese conflicto se quede en el aire si tenemos un referente con la realidad, si tenemos dónde nos va a dar una respuesta. Porque el error que cometemos mucho en la resolución de conflictos es que nos mantenemos a una línea de conciencias. Eso significa que yo hablo contra la otra persona y yo quiero imponer mi punto de vista y la otra persona quiere imponer su punto de vista. Pero si nosotros tenemos un referente con la realidad, va a ser mucho más fácil resolver un conflicto. Entonces, por ejemplo, cuando hacían la pregunta de tenemos una persona en nuestra empresa que está haciendo malas decisiones financieras, etcétera. ¿Cuál es el referente de eso? Con esa persona, para resolver el conflicto, si lo volvemos personal, el conflicto va a tender a no resolverse. En cambio, si nuestro referente es con la realidad, que en este caso es los estados financieros, entonces podemos entrar en acuerdos. Los acuerdos nos van a llevar a tener un referente con esa realidad. Bueno, que tú estás proponiendo estas estrategias financieras o estas estrategias de ventas o lo que estás proponiendo. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cuáles van a ser los resultados? Porque entonces ahí podemos nosotros convencer a esa persona que hay un problema porque lo que está ofreciendo no es acorde a los hechos de la realidad. Si nosotros no tenemos un referente en la realidad, el conflicto es casi imposible que se resuelva, porque entonces alguien va a tener que ceder o alguien va a parar imponiendo. Entonces, ¿qué es lo recomendable en las empresas siempre? Tener delimitados perfectamente bien las atribuciones, tener delimitados bien los posibles resultados que esperamos, tener todo un referente en la realidad para que nosotros entonces podamos estar convencidos o no de que quién es el que está fallando. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Si tú y yo quedamos en juntarnos, si yo te digo a ti, María Lourdes, juntemos la semana entrante y tú dices, perfecto, nos juntamos la semana entrante. Ahí nos hablamos. Bueno, ahí nos hablamos. Ese tipo de interacción ya es la que va a propiciar probablemente un conflicto, porque no hay un referente. Entonces la semana entrante nos encontramos el viernes en la universidad y yo te digo, no te quisiste juntar conmigo, ¿verdad que no me llamaste? Y tú me dices a mí, pero tú me tenías que llamar. No, tú me tenías que llamar a mí. El problema es que podemos entrar enormemente en conflictos si no nos percatamos. Mira, es que no quedamos en nada, por eso es que ninguno ahí tiene la responsabilidad de la llamada. En cambio, si yo te digo, yo te llamo el jueves, apuntamos, yo te llamo el jueves. ¿Qué te parece si te mando un mensajito en WhatsApp a ti, te llamo el jueves? Estoy exagerando para que quede claro el ejemplo. Entonces queda muy marcada la evidencia en nuestras, ya tenemos aplicaciones maravillosas en donde queda grabado en las dos agendas el compromiso. Y falto yo al compromiso. Es muy fácil entender quién fue el que tuvo la responsabilidad del error, porque tenemos un referente con la realidad. Entonces, cuando uno está en situación conflictiva, debe siempre pensar cuál es el referente, la realidad. El problema es que nos olvidamos de la realidad, que eso es lo técnico. ¿Qué quiero resolver? ¿A dónde estoy apuntando? Y empiezo a engancharme con la conciencia en cuestión, con la otra persona, y al engancharme con la otra persona, ya empieza a haber una riña que yo llamo riña de conciencias. Y las riñas de conciencia sin referentes o un referente con la realidad lleva a un sometimiento o a alguien que tenga que ceder, que se llena después de resentimiento porque sabe que cedió, porque no le quedó otra, porque se sintió que impusieron la resolución, etcétera. Y no avanzamos. Y eso en empresas familiares es muy común que ocurra, porque obviamente
caemos en la trampa o muchos han caído en la trampa, cada vez menos, ¿verdad? Y ha sido enorme el aporte. Una vez justamente hoy iba el programa de ustedes, ¿verdad? El aporte que han dado de cómo ir delimitando, eso es parte de ello, cómo ir delimitando bien. Si vemos cada vez más empresas familiares ya no cometen los errores de, mira, te vamos a poner aquí porque tú eres el sobrino, porque en ese momento el conflicto es obvio que llegará. ¿Y cuál es el referente? El referente no es muy difícil de encontrar porque lo decidimos por la categoría que era el sobrino, no por su currículum, etcétera. Y no había tampoco cómo medirlo, porque hablabas de no había cómo medirlo. Cómo medirlo, o sea, vas a estar en este puesto, pero estos son los resultados. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacerlo y desde qué cómo? Porque al final, Juan Ignacio, las emociones son parte inherente del ser humano. Totalmente. De la conciencia. ¿Cómo manejar estas emociones durante estas resoluciones de conflicto? Porque pensaba en estos ejemplos donde está la dueña con con su pareja, y su pareja se mete, no tiene la razón, no conoce el tema, es impulsiva, sin embargo toma decisiones. ¿Cómo entonces lograr que la persona, en este caso la dueña, pueda entender mi postura, que va a ser antagónica, y no mezclar esas emociones? De hecho, yo siempre sugiero que pensemos en 3 técnicas importantes para resolver conflictos. La primera es que logremos separar a la persona del problema. Okay. ¿Eso qué significa? Que no volvamos personal el conflicto. Por ejemplo, si yo agredo a la persona, es que tú te das cuenta que tu procedimiento hace ver lo estúpido que sos. Ahí ya estoy resolviendo un conflicto de una manera terriblemente efectiva. En ese momento lo que estoy haciendo es juntando el problema con la persona. Si yo hablo de comportamientos, es decir, entiendo tu intención es hacer lo mejor por esta empresa. Perfecto, estamos de acuerdo los dos. El problema es que tus acciones, es decir, los resultados no están reflejando eso. Entonces debe haber un procedimiento equivocado que estamos haciendo acá. Tu procedimiento está equivocado. ¿Y el referente entonces serían los resultados de las acciones? Que nosotros tenemos que buscar cómo tenemos un referente siempre. Estoy seguro que muchas personas podrían estarse preguntando, ¿y cómo hacemos para resolver un conflicto de creencias? ¿Cómo se resuelve un conflicto de creencias cuando no tenemos porque ¿qué creencia es más acertada o mejor que la otra? Ahí es donde nosotros tenemos que, por supuesto, entender muy bien los conceptos y entender que sí, justamente cuando estamos hablando de un conflicto de creencias, tenemos que entender que estamos hablando justamente de creencias, que son interpretaciones sin referentes en la realidad. Entonces ahí, para resolver ese conflicto, debo aceptar que mi creencia está empatada con la creencia del otro, que probablemente es igual de falsa o no que la del otro. Y entonces, en ese momento, el conflicto va a perder intensidad, porque no hay referente, entonces no podemos saber quién tiene la razón. Entonces tengo que aceptar que tú crees eso y yo creo eso. El problema es que hay muchos conflictos en donde sí hay referente con la realidad y paramos pensando que es cuestión de creencias. Y en ese punto es cuando aceptamos un razonamiento ilógico. Exactamente. Ahí cuando tú estás hablando de razonamiento ilógico, obviamente para resolver conflictos lo más importante es la racionalidad, ¿no? Y la racionalidad es justamente lo que nos va a permitir administrar estas emociones, diferenciar entre, ¿qué estamos discutiendo acá? ¿Estamos discutiendo creencias o estamos discutiendo políticas? ¿Estamos discutiendo aspectos que sí pueden tener referente con la realidad, que sí pueden haber resultados? Si estamos discutiendo aspectos con referentes en la realidad, tenemos que irnos a esos referentes en la realidad de forma lo más suave posible. Porque ahí es donde yo sugiero la segunda técnica. A la primera, separe a la persona del problema. La segunda es suave con la persona y duro con el problema. Los conflictos se tienden a complicar cuando uno es duro con la persona y duro con el problema. Es lo que pensaba que lo hacemos al revés. Lo hacemos al revés. No logramos separar, empezamos duro con la persona, pero ¿cómo sos de mula? ¿Cómo se va a resolver un conflicto diciéndole a una persona, insultando a una persona? Eso es, ¿cómo se te ocurre? Pero es que tanto lo que estudiaste para esto. Entonces, primero que tendríamos que es separar a la persona del problema para poder aplicar el suave con la persona. Entiendo que tú penses así, pero creo que los resultados no dicen eso. Y uno también debe aplicarlo a sí mismo. De uno también aferrarse
a la realidad. Y es cuando no logramos esto, porque pensaba que en qué momento sé que ya lo logré, es cuando planteo el problema, lo planteo como un problema separado de la persona. Exacto. Si no, no he logrado separar el problema de la persona. Exactamente. Y entonces, como tengo que atacar el problema, ataco a la persona también de paso. Exactamente. Entonces voy a en una postura conflictiva, que no va a propiciar la resolución de conflicto, porque entonces vuelvo el conflicto personal, ya no lo vuelvo un tema de falibilidad humana, un tema lo vuelvo un tema de malicia, lo vuelvo un tema de intencionalidad contra mi persona, y ahí es donde empezamos a complicar la situación. Y es una de las preguntas que nos hacían, es cómo no hacer un conflicto más grande, reforzar tu autoestima también. Pensaba, cuando hablabas de la negociación, pensaba en un Trump, que tiene una característica de ser, pues no sé si bully, pero pareciera bully, que pone un estándar muy fuerte para luego ceder. Exacto. Sin embargo, ya puso el estándar de yo quiero 500 cuando uno estaba pensando en 100. Justamente, de hecho, sin profundizar específicamente en él y su perfil, pero es una forma de enfrentar los conflictos de una manera donde levantar la emoción, la emotividad de la otra conciencia ayude a que uno imponga su plan, porque obviamente a mayor nivel de emotividad, de hecho, cuando nosotros estamos sumamente emocionales, hasta ocurre un fenómeno biológico muy interesante, y es que se secreta adrenalina, y la adrenalina tiene una función interesante, que es que inhibe la corteza, y la corteza prefrontal, que es donde está nuestra capacidad de razonar, y de razonar bien. Por lo tanto, a mayor emotividad, mayor adrenalina, mayor inhibición de corteza, y a mayor inhibición de corteza, menor capacidad de racionalidad. Entonces, mucho más difícil resolver un conflicto, porque lo que permite resolver un conflicto es un alto nivel de racionalidad. ¿Qué tanto puedo yo, administrar mis emociones? Que ese debe ser el primer paso, porque la regla universal de la resolución de conflictos, verá que la dejamos hasta el final, es primero resolver lo emocional y después lo técnico. Entonces, con cualquier persona, primero tengo que resolver lo emocional. Y no solo con la conciencia que tengo enfrente, sino que también con mi propia conciencia. Primero tengo que ocuparme de mis emociones, porque al ocuparme de mis emociones, administrar, ¿qué me genera esta situación? Me genera miedo. ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué quiero imponerme? ¿Por qué quiero no ceder? O al revés. Entonces, al permitirme pasar esa parte emocional, puedo entonces ser una persona mucho más racional, que me permita dialogar con la otra persona y calmarla, y pedirle incluso, mira, podemos hablar de una forma más tranquilos, podemos trabajar esto con menos emocionalidad, o si quieres esperemos que nos calmemos y lo hablamos después. O sea, ¿es válido también poner una pausa o poner un tiempo cuando no están las emociones controladas? Totalmente válido. De hecho, no solo es válido, es recomendable. De hecho, entre más podamos enfrentar una situación que nos parece conflictiva de forma menos emocionales, menos atemorizados o menos enojados, cualquier emoción que surja en ese momento, lo vamos a hacer mejor, porque vamos a ser más racionales. ¿Qué significa ser racional? Significa poder utilizar la razón bien, que es lo que nos va a permitir enfocarnos en el referente, enfocarnos en la realidad. Y enfocarnos en la parte técnica, que es el problema. Exactamente. ¿Dónde pueden encontrar mayor información? ¿Tienes página web o tienes redes sociales? Sí, nos pueden buscar en la página web think.gt. Think de pensar. Think de pensar, sí. También estamos en Facebook, Think Guatemala. Y ahí pueden encontrar mayor información. Y ahí pueden encontrar mayor información. ¿Qué nos dejarías de tarea en cuanto a relación de conflictos? Bueno, primero debería empezar por aplicar el ejercicio conmigo mismo de, voy a separar a la persona del problema, es decir, a mi propia persona, y revisar cómo estoy yo en mi administración de emociones, qué tanto esto me está causando a mí un conflicto emocional que primero debo resolver yo, porque siempre en una resolución de conflictos primero debo ocuparme de mí mismo, es decir, primero hay que resolver la batalla interna para después resolver la batalla externa. Y entonces una de las preguntas es, ¿qué emociones me causa este problema? Exacto. ¿Qué emociones me causa este problema? Identificar las emociones, puedo entonces, cómo administrarlas, y entonces permitirme, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta resolución de conflicto? ¿Tener yo la razón a toda costa? ¿Someter a la otra persona a toda costa? ¿O que lleguemos a una resolución donde haya crecimiento en la empresa, en nuestra relación o en lo que pretendamos valorar? Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio. Con mucho gusto, gracias por la invitación.
Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a nuestro especial de Más Negocios, en el cual pues estamos buscando y estamos tratando de darte una probadita de todo lo que hicimos durante este año. Las entrevistas completas, los programas completos los encuentras en libertopolis.com. En búsqueda pones el nombre del programa, por ejemplo, Resolución de Conflictos como el anterior, o Juan Ignacio Arreón, que fue nuestro invitado, y ahí lo encuentras. Y ahora vamos a hablar acerca de innovación con un experto a nivel mundial sobre innovación. Esta fue una entrevista que hizo Jorge Jacobs a Hitendra Patel acerca de la innovación a raíz de un foro que hubo sobre innovación del INTECAP, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Así que escuchemos qué nos dijo acerca de la innovación. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Más Negocios. Les saluda Jorge Jacobs y en esta noche tengo el gran gusto de tener con nosotros al doctor Hitendra Patel. Él es director general de EXL Center y presidente del programa de innovación y crecimiento en Holt International Business School. Y pues lo primero, buenas noches, thank you for being here and I hope you're enjoying Guatemala. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que usted considera como innovación en las empresas? So business innovation is perhaps one of the most important things that companies need to master and actually drive. Innovación empresarial es uno de los componentes más importantes que las empresas tienen que aprender a hacer muy bien. Many companies are quite happy with how they're doing today, but they don't realize that the world is changing, and in that changing world, they need to be prepared for that, and they need to invest today for what that tomorrow will be. Muchas empresas están muy contentas o pueden estar muy bien con cómo están actualmente, pero entendiendo que el mundo está cambiando muy rápidamente, tienen que pensar hacia adelante y pensar hacia dónde quieren estar en el futuro. But the big challenge, of course, is most people cannot predict what tomorrow looks like, and so how do you invest in ideas today for a future that you have not even seen yet? Y lo importante aquí es de que muchas empresas o personas no pueden saber cómo va a ser el mundo en los siguientes años o cómo va a ser la vida hacia adelante. Entonces tienen que entrar a predecir y tratar de entender cómo creen que va a estar en el futuro. And some companies won't make that investment because they're scared. But the right thing to do is, of course, you have to invest on ideas which can create new solutions that can create new value for the organization in the future and thus making it sustainable. Algo importante es que tienen que pensar qué van a estar invirtiendo hoy para poder ser relevantes en el futuro, y tienen que empezar a entender en dónde es que van a invertir ahorita para poder llegar a tener ese futuro deseado. ¿Cómo se empieza un proceso de innovación en las empresas? How do companies know what to invest in, and how do you start an innovation process inside a company? It usually starts from the top. The leaders of an organization recognize that part of their responsibility is to win in the present, but also create a future that they can win in. Típicamente empieza desde arriba, empieza con el líder de una empresa dándose cuenta que necesita generar ese cambio y que tiene que estar relevante en el presente, pero al mismo tiempo tiene que crear esa oportunidad para el futuro. And these leaders, if they realize that, then they have to start imagining what that future could look like. Y estos líderes, a medida que tienen esa visión de crecimiento al futuro, tienen que desde ahorita comenzar a imaginarse cómo se va a ver ese futuro. And in that imagination, it could be putting a man on the moon. Y dentro de esa imaginación tienen que pensar cómo vamos a llevar un hombre a la luna. Or it could be making electric cars like Tesla. O puede ser hacer carros eléctricos como Tesla. Or it could be creating a new way to watch television or shows like Netflix. O puede ser una manera de cómo ver televisión de una forma diferente, como lo hizo Netflix. But in each case, there were people who imagined something that didn't exist today. Pero en cada uno de estos casos se necesitó a una persona que viera las cosas diferentes de cómo son ahorita. And they were able to put teams together to get excited about it and get started. Y lograron formar equipos que se emocionaran sobre cada uno de estos temas y empezaran a actuar. And they were supported through the journey of innovation, where they ran into obstacles after obstacles after obstacles, and they could have quit, but they stayed on with it and they finished what they started.
Y estos equipos comenzaron a trabajar en estos proyectos y se enfrentaron uno y otro obstáculo en el camino, pero en vez de parar ante cada obstáculo, siguieron y perseveraron para llegar al éxito. And this is very hard to do because it's got all this ambiguity and uncertainty. Y esto es muy difícil hacer porque hay mucha ambigüedad, mucha incertidumbre. And most people are more comfortable doing what they did successfully yesterday, and they want to repeat it today and tomorrow. Y mucha gente se siente muy cómoda con cosas que tuvieron éxito en el pasado y al sentirse cómodas con eso lo quieren volver a hacer una y otra vez hacia adelante. But the good news is there are innovation processes and systems. Pero la buena noticia es que existen procesos y sistemas de innovación. And just like marketing or strategy, you can create a department or you can create a discipline in your organization to be able to do this in a repeatable, predictable manner. Y similar a como ahorita ya tenemos departamentos de mercadeo, de estrategia, se pueden crear departamentos de innovación en donde se crea esa disciplina y que puedan trabajar hacia innovación. ¿Qué tiene que hacer una empresa para implementar esta filosofía de la innovación en la empresa? ¿Qué diferencia a las empresas que no logran dar ese paso de las que sí lo logran hacer? If we look at companies that we would call innovative, and these companies are top of mind for all of us, and we can throw names of companies like Apple or names of companies like McDonald's and others, which are generically well-known companies. The one thing we see on them is every year, every 6 months, there's a new product, there's a new service. So there's iPhone 7, there's an 8, there's iPhone 9. So we know tomorrow there's going to be an iPhone 11, right? So these are companies which are not happy with the status quo. They are looking for what's next and what if. Así que si nosotros analizamos a las empresas que típicamente sabemos todos de que son exitosas, como vemos nombres tan grandes como Apple, como McDonald's, nos damos cuenta que todas esas empresas tienen algo en común y es que siempre están sacando algo nuevo, nos están sorprendiendo con cosas nuevas. Por ejemplo, Apple saca el iPhone 8, el iPhone 9, acaba de sacar el iPhone 10S y siempre está sacando cosas nuevas y no se satisfacen con el status quo, sino que siempre están pensando ¿qué más? ¿Qué pasaría si? There's a sense in the organization that we have to come up with something better than what we did last year. It should be always a wow for the clients, and they work very hard on trying to figure out what is it that they need to do next. Todas estas son empresas en donde la gente que trabaja al interno tienen ese sentimiento común de que no se satisfacen y que siempre están pensando qué más, que tenemos que hacer cosas nuevas para el consumidor, tenemos que generar ese wow en el consumidor y siempre estamos pensando qué vamos a hacer mejor este año de lo que hicimos el año pasado. And the leaders of this organization recognize that whatever they did last year won't allow them to be successful next year. Y estas empresas reconocen que cualquier cosa que hicieron el año pasado o lo que sea que los hizo ser exitosos anteriormente, no necesariamente los va a hacer exitosos en el futuro. So they put aside time and resources in the organization to ask, what should we be doing next? What else should we be doing in the future? Así que asignan tiempo, asignan recursos para que la gente piense y continuamente esté cuestionándose qué vamos a estar haciendo en el futuro. But they are also very good at the same time in managing the present and making sure that they do not lose the present and to competitors and while creating the future. Pero al mismo tiempo tienen que ser muy ágiles en cuidar el presente, en tener un presente sólido y esto les permite ver hacia adelante para poder crear ese futuro. So in order to create that future, obviously you need to be able to see the future, and they use trends as a way to look and figure out what the future world will look like. Así que para poder predecir ese futuro o entender qué va a pasar, utilizan tendencias que les permite analizar y ver diferentes escenarios de qué podría pasar. The Japanese at Sony, at Toyota and Honda in the 90s started working on robots. Como por ejemplo, vemos empresas en Asia, tipo Hyundai, Toyota, que estaban Sony. Y Sony, perdón, y Sony también, que estaban viendo hacia adelante y empezaron a invertir en robótica en los 90s. And the question to ask is, why would they be working on these robots in the 90s? What did they know was going to happen in the future? Y si nosotros empezamos a cuestionar y ver por qué estaban pensando en robots en los 90s y tratar de cuestionar qué veían ellos del futuro. And they realized that there was a trend, there was a series of trends
One trend was there was an aging population in Japan. Y ahí, si nosotros vemos las tendencias que ellos veían hacia adelante, entendemos de que uno, había una población de la tercera edad creciente. The Japanese women were not getting married and were not going to have children, and therefore there would be a shortage of young people to do work. Las mujeres japonesas no se estaban casando, y eso quiere decir que tampoco estaban teniendo hijos, y no iba a haber una población de jóvenes que iban a trabajar. Technology was going to improve in mechatronics and batteries, that we will one day be able to make robots which can think, walk and move. Tecnología, especialmente en baterías y mecatrónica, estaba mejorando, y eso nos iba a permitir hacer este tipo de robots que se movieran. And they basically imagined that in 2020 there'll be robots who will be taking care of old people and bringing them medicine, playing chess with them, taking them for a walk as companion robots. Y ahí es en donde se imaginaron que en el 2020 iban a haber robots que se sentaran, que fueran compañía, que jugaran ajedrez, que le llevaran la medicina a estas personas. And if Honda continued paying attention just building cars, then by 2020 nobody's going to be buying their cars. Y si Honda, si se quedara solo pensando en hacer carros, para el 2020 nadie iba a estar comprando carros. And they said when those cars are not going to sell, we'll be selling robots for $50,000 to $100,000 each. Y cuando ya no se vendan carros, vamos a estar vendiendo robots a $50,000, $100,000 cada uno. And then to make it real, in the 90s, what they did was they started putting teams to work and creating prototypes for what could be used in the future. Y para hacerlo una realidad, en los 90s asignaron equipos, y estos equipos empezaron a trabajar en prototipos funcionales que realmente mostraran la tecnología. And this is the second step of innovation. Once you can imagine the future, is to now start mocking it up and creating things which look almost like the perfect solution, but close enough that others can understand it. Y este es el segundo paso tan importante de la innovación, que una vez nos imaginamos el futuro, comenzamos a trabajar en prototipos, en modelos y representaciones físicas que nos ayudan a enseñar qué es lo que nos estamos imaginando. And in parallel, they begin to realize that they don't have all the knowledge, all the skills to be able to do this, so then they have to go get partners from other companies to help them solve the problem. Y en paralelo se empiezan a dar cuenta que no tienen toda la tecnología o todas las competencias para hacerlo, y empiezan a buscar a otros lados para alianzas que los ayuden a hacerlo. Or they partner with universities and training organizations to provide people with the new skills of mechatronics, electronics, anthropology and other skills. Y cuando pueden encontrar este tipo de alianzas en empresas o en universidades, cuando no tienen todo el conocimiento, y este tipo de alianzas les brinda ese conocimiento de mecatrónica, de electrónicos, de antropología, etnografía. And they quickly find one or two customers who would be interested in buying this type of solutions. Y rápidamente van encontrando a clientes que están dispuestos a comprar la tecnología. And then, by showing the customer, the support and the commitment in the organization increases to actually continue implementing and making this innovation real. Y entonces, trayendo a este cliente a la empresa, empieza a aumentar la confianza, empieza a aumentar la motivación que los lleva a implementarlo. Now, most companies aren't going to look 20 years ahead. Ahora, muchas empresas no van a ver 20 años hacia adelante. But they can look 1 year to 2 years to 3 years ahead. Pero tal vez sí van a ver 1, 2, 3 años hacia adelante. And they can put together the right people in the room to say what does our future look like 3 years from now? Y entonces jalan a las personas que les permita ver ese futuro a 3 años. And we have done this sort of work with companies here in Guatemala at Corporate Multinversiones. Y hemos hecho ese tipo de trabajo con empresas como Multinversiones aquí en Guatemala. Or companies like Argos in Colombia, or companies like Natura in Brazil. O empresas como Argos en Colombia o Natura en Brasil. And these are forward-thinking organizations. Y son empresas que tienen el pensamiento hacia adelante. And they basically imagine what the world will look like 3 to 5 years from now. Y se imaginan cómo va a ver el mundo de 3 a 5 años. And they basically allocate resources of people to work on those imagined futures. Y asignan a equipos y recursos que los ayude a imaginarse ese futuro. But those people need to be trained in a different way, because innovation projects are not the same as regular projects. Pero esta gente tiene que ser entrenada a pensar de una manera diferente, porque un proyecto de innovación no se gestiona de la misma manera que un proyecto normal. Usual projects in most companies are recipes that others have already done. Usualmente ese tipo de proyecto tienen una receta porque alguien ya lo ha hecho antes. But in innovation projects, this is a journey that nobody has ever taken before, and this team is going on this journey for the very first time. Pero típicamente en innovación, estos equipos están navegando una trayectoria que nunca se ha pasado antes. So they need
different sort of processes and different sort of training. Entonces necesitan diferentes procesos, diferente entrenamiento. And then with coaches, you can take this team through this thing, and if they do 1, 2, 3 of these things in series, then they are able to build capability to be able to do this again and again. Y necesitan coaches o mentores que los ayuden a pasar por esta trayectoria para poco a poco ir desarrollando la capacidad interna para eventualmente poderlo hacerlo solos. We are currently doing this with 600 companies in Colombia, Brazil, and Canada. Actualmente estamos haciendo este proceso con 600 empresas entre Colombia, Brasil y Canadá. And these companies are not big companies. They are anything from $2 million to maybe about $200 million. Y no necesariamente son empresas muy grandes, sino que van desde una empresa de $2 millones hasta $200 millones. And the amazing thing is almost 80% of the companies who start this project with us are able to generate a big idea and actually get a purchase order by the end of 6 months. Y lo interesante es que en tan solo 6 meses el 80% de estas empresas logran generar un proyecto de crecimiento significativo y en tan solo 6 meses lograr llegar a una orden de compra. But what's even more amazing is in every one of those companies, the teams that get trained to do this stand up with total pride and confidence at the end of the project. Y algo muy importante es que todos los equipos que pasan por este proceso terminan los 6 meses con un proyecto, están muy orgullosos de lo que generaron. And they become the new capacity in that organization to be able to do it again and again and again without external support. Y ellos en torno se vuelven la capacidad y esa motivación, ese motor interno de las empresas para volver a hacerlo una y otra vez. And I do want to say one of the reasons we can do all this is because we have this software that allows us to show people how to take the idea to commercialization. Y una cosa que nos permite hacer esto de una manera exitosa es que tenemos un software que nos permite hacerlo en todas las empresas en simultáneo. And the software was actually developed right here in Guatemala. Y nuestro software de innovación está hecho precisamente aquí en Guatemala. ¿De verdad? Very much true. The software capabilities in Guatemala is very good, and the team that's been working on this thing has been outstanding in terms of being able to take what seems like an art innovation and convert it into a discipline by putting it in a very sequential, repeatable process. Sí, realmente aquí en Guatemala hay mucho buen nivel para desarrollo tecnológico. Tenemos un equipo excelente aquí en Guatemala que nos ha ayudado a llevar innovación de una forma de arte a una forma de disciplina, en donde se tiene de una manera muy estructurada todos los pasos, todas las herramientas, y esto nos permite hacerlo a escala. Vamos a ir a una última pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Más Negocios. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Más Negocios. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando en esta noche con una plática muy interesante con el doctor Hitendra Patel. Y antes de irnos a la pausa, yo les comentaba con relación a que me gustaría hablar de cómo implementar esto en empresas pequeñas. ¿Qué es lo que se necesita para que una empresa pueda implementar estos procesos? Can you talk to us about how can a small company implement an innovation process and what do they need in order to be successful in it? So the good news about small companies is they don't suffer the problems of big companies in the fact that the CEO is usually involved in virtually every decision. While in a big company, decisions are distributed and you got org structure and meetings which take time to have. So everything is very slow in a big company. Small company, you can make the decision because all the right people are at the table. Algo interesante de las empresas pequeñas es que no necesariamente tienen la complejidad de que tiene una empresa tan grande. En una empresa pequeña, típicamente el gerente está involucrado en muchas de las actividades y es mucho más ágil para poder tomar decisiones y actuar versus en una empresa grande en donde el poder está delegado y está dividido dentro de muchas diferentes gerencias, que cuesta más tomar ese tipo de decisiones. And the other good news is usually in a small company, the CEO is also the founder of the company in most cases. Y otra buena noticia es que típicamente el gerente general de una empresa pequeña puede ser muchas veces el mismo fundador de la empresa. And that founder innovated the first time
when he started the company. Y este fundador ya fue innovador cuando fundó la empresa. And therefore, he or she does know how to look for new ideas, does know how to pressure test the idea, does know how to build teams around the idea, and knows how to sell and make things around the idea, and has a high probability of being successful. Entonces, esta persona probablemente ya tiene la mentalidad para tener una buena idea, para asignar recursos para desarrollarlo, y probablemente tiene ese conocimiento de cómo aplicar presión para mejorar e iterar esa idea y verla crecer. So the small company has speed and experience for doing new ideas. Así que una empresa pequeña típicamente tiene la agilidad y la experiencia de cómo llevar al éxito nuevas ideas, But lacks resources and large teams to be able to get things done. pero por otro lado les hace falta los recursos y equipos grandes para poderla llevar a cabo. In big companies, you got lots of resources and you got lots of people who can help you maybe make things happen. En empresas grandes, por lo general, hay más recursos y más personas que nos pueden llevar a ejecutar, But the bureaucracy of the existing business dominates the organization structures and the processes. pero por lo general la burocracia interna domina la forma de gestionar procesos y de gestionar proyectos. So to try anything new and different, you have to actually break the existing systems to try and overcome them to come up with something new and implement. Entonces, en empresas grandes, por lo general, hay que romper ese molde, hay que romper con estos esquemas para realmente poder probar algo diferente y nuevo. And therefore, big companies actually have a tougher time innovating. Entonces, muchas veces estas empresas grandes tienen mayor dificultad a la hora de innovar Than smaller companies. And smaller companies, because they lack resources, are even more likely to go look for partners and knowledge outside for them to help innovate and create new things. Pero estas empresas pequeñas, al contrario, debido a que no tienen muchas veces los recursos o el conocimiento, están abiertas a buscar alianzas, a buscar a terceros que les puedan proveer este tipo de recursos. So maybe the other question is, how do you innovate in a big company? Así que la pregunta que él piensa es cómo se innovan en una empresa grande. And what we have seen is the more you train people on how to think and act differently, Y lo que nos hemos dado cuenta es que a medida que uno entrena más y capacita más a las personas en cómo actuar y pensar diferente, the more likely they're going to see a problem or an opportunity to solve, lo más probable que van a encontrar una oportunidad o un problema para solucionar, the more they're able to figure out a range of solutions to prioritize one, lo más que van a trabajar en encontrar nuevas soluciones y priorizar una, and the more they're able to collaborate with people who are completely different than them and from other departments to work together, y van a trabajar en buscar colaboración entre otras personas internas o externas de la empresa, and the more they're willing to get out of the company to find customers or partners to get things done, y están más dispuestos a buscar aliados y a buscar externos, ampliar ese network. but it's training that will allow you to innovate in a big company. Pero realmente es ese entrenamiento y capacitación lo que los va a permitir actuar así para innovar. And the problem today across the globe Y el problema hoy realmente en todo el mundo is, as children, we started off being very creative, curious and experimental, es que como niños comenzamos siendo muy experimentales y creativos. but from the very day we were born, our parents or our teachers began to tell us cuidado, cuidado, cuidado. Pero desde que empezamos a tratar de hacer cosas nuevas, nuestros papás nos dicen cuidado, cuidado. And every time we tried to do something which is different or something crazy, we were discouraged. Y siempre que queremos hacer algo loco, algo diferente, nos decían que no. And if we did try too much, sometimes we even got slapped. Y si probábamos mucho, probablemente nos pegaban. And this is the same thing which happens in big organizations and companies. When an employee tries to do something different, people are told, don't do that. Y lo mismo pasa en empresas grandes. Cuando alguien quiere hacer algo diferente, los jefes dicen, no hagas eso. And if they try and do too many different things, eventually they get fired. Y si tratan de hacer muchas cosas diferentes, eventualmente los despiden. But the day you want to innovate, it is those same sort of people, the crazy ones that you'll need. Pero el día que ustedes quieran innovar, es esta gente loca, es esta gente diferente la que van a necesitar. But
But those people have probably already left your organization, and the ones in your organizations are happy with doing and following the rules. Pero si fueron muy estrictos, probablemente esta gente que sí los va a ayudar a tener éxito ya se fueron, y la gente que queda es la gente acomodada que está bien con las cosas actuales. What you want in your company are people who know when to follow the rules, Lo que quieren entonces es gente que saben cuándo seguir las reglas, know when to break the rules, saben cuándo romper las reglas and know when to make the rules. y saben cuándo hacer sus propias reglas. And it is the judgment to combine this in the right way Y es este criterio que les permite combinar estos tres factores de la manera correcta, that will allow you to come with breakthrough ideas which change the world, wow customers, and make lots of money for your que organization. los van a permitir generar estas ideas disruptivas que van a cambiar el curso del mundo, de la industria y de la empresa. You can't just follow the rules, you'll be boring. No pueden solo seguir las reglas porque eso va a ser aburrido. You can't just break the rules, you'll probably end up in jail. No pueden solo romper las reglas porque probablemente van a parar en la cárcel. And you can't only make the rules because dictators never make it. Y no pueden solo crear las reglas porque los dictadores casi nunca la logran a largo plazo. It is the combination of those which is what you want to do in your company to be able to innovate. Es la combinación de los tres que ustedes tienen que poder hacer para que la innovación innove de una manera exitosa. Me surge una pregunta, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo y ya no vamos a poder continuar mucho, pero me surge una pregunta y es ¿cómo ¿qué pueden empezar a hacer alguien en su vida, en su empresa? Mañana que llegue a su oficina, ¿qué pasos le recomendarías hacer para empezar un proceso de innovación? Probablemente no tan estructurado como el que ustedes tienen, pero ¿qué pasos sencillos que puedan hacer las personas para empezar un proceso de innovación en su empresa? So we don't have much time, but he just wants us to finish off with what actionable steps would you suggest that any person can start doing Monday morning to implement innovation? So I'm here tomorrow to speak at Intercap, and Intercap's objective is to help people gain new skills. I believe the world is changing very fast, and any job that we have is not going to be there 5 years from now. They're going to be different. Así que Jitendra va a estar hablando en el Congreso de Innovación mañana de Intercap. Y de lo que va a estar hablando es que cómo entrenar a las personas en saber y entender de que probablemente mi puesto o lo que yo estoy trabajando hoy ni siquiera va a existir dentro de los próximos 5 años. And therefore, we have to be continuously learning and being open to changing and unlearning what we have learned in the past. Y por eso tenemos que estar continuamente pensando y viendo hacia el futuro, aprendiendo cosas nuevas y desaprendiendo lo actual. And therefore, my first suggestion is if you want to be innovative and successful, you need to be curious. Y para eso su primer consejo es que para realmente ser innovador tienen que ser curiosos. You need to look and search for knowledge with a passion. Tienen que ver y buscar nuevo conocimiento con pasión. You've got to learn to make mistakes because only through mistakes do you learn. Tienen que aprender a cometer errores porque solo a través de los errores uno aprende. You have to be able to suggest bold steps. Tienen que estar dispuestos para sugerir cosas grandes, diferentes. And you need to be able to attract people around you to try and make things real. Y tienen que poder atraer a la gente alrededor de ustedes para hacer las cosas reales. And even as I talk about this, it may feel like art to you. Y conforme él lo habla, puede que suene como un arte para ustedes. But there's innovation processes which allows people to become more curious, Pero sí hay procesos que ayudan a que la gente se vuelva más curiosa, to be able to get more smart by getting more dots, para volverse más inteligente buscando más puntos, to come up with great big ideas by connecting dots in new and different ways, para tener más y mejores ideas conectando los puntos de maneras diferentes, to be able to communicate those ideas by making them visual through brochures and prototypes, comunicar esas ideas de una manera visual a través de brochures, a través de prototipos, use those prototypes or brochures to attract a customer and teammates and suppliers,
usen esos brochures y artefactos para atraer a clientes, consumidores o proveedores. And find that first customer. I'll assure you, you will be the happiest person on this planet because those who do innovation love what they do. Y busquen a ese cliente, busquen esa evidencia de éxito, porque la gente que trabaja en innovación realmente ama lo que hace. Bueno, pues muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much for having me on your show. Okay, thank you. Pues así concluimos esta emisión del especial de fin de año de Más Negocios. Espero que les haya gustado. Espero que pues les haya recordado también muchas cosas que estuvimos aquí hablando, que puedan practicar o aplicar muchas de lo que hemos dicho, y espero que se lo hayan disfrutado. Así que espero que mañana no le hagan bromas por el Día de los Inocentes. Recuérdese, mañana es el Día de los Inocentes, y que disfrute de esta temporada con su familia. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, que va a ser el próximo año, así que feliz año nuevo para todos ustedes. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.